La pregunta más importante de la historia de la humanidad, la frontera final. ¿Existe vida después de la muerte? Nuestra mamá, nuestro hermano, nuestros primos, nuestros hijos, ¿siguen viviendo en otro lugar? ¿Su conciencia sigue allí? ¿Nos observan? Durante milenios la humanidad ha intentado resolverlo a partir de mitologías, religiones, creencias. El cristianismo se basa en la idea de que Jesús resucitó. Mahoma o Mohamed habla de la gloria eterna de Alá, de Dios, y de la vida en el paraíso. El budismo habla de reencarnaciones infinitas en un círculo gigantesco, el samsara. Creencias místicas que se enfrentan todo el tiempo con el método científico, con la tecnología. Pero, ¿y si no fuera así? Si existieran pruebas del más allá, si el mismo método científico sirviera para abrir la ventana al misterio, eso han hecho muchos, como Sam Parmia o como Raymond Moody, médicos y científicos que han investigado las SM, los encuentros cercanos con la muerte. En este podcast de los audios de Cruz Escribiente vamos a conocer un caso increíble, tal vez uno de los casos más interesantes de encuentros cercanos con la muerte. El caso de Tina Haynes, una mujer que estuvo mucho tiempo en estado de coma, en muerte casi clínica, y que cuando regresó escribió un mensaje que ustedes van a conocer con una invitada muy especial. Así que abróchese los cinturones y escuche hasta el final, porque esto es los audios de Cruz Escribiente. El sonido de un medidor cardíaco, el sonido que escuchamos comúnmente en los hospitales y que se conecta con la idea de la muerte, porque allí, conectados a estos aparatos, hay miles de personas en este momento que los monitorean y que en cualquier momento escucharemos un silbido, un pitido, que significa en parte que el corazón se detuvo y que la vida tal vez llegó a su final. Una historia que se repite tristemente todos los días en miles de hospitales alrededor del mundo. Pero si no fuera el final, si este no fuera el final, sino que fuera el inicio de otra realidad, de otro mundo en donde la conciencia siga flotando. Teóricos hablan del llamado cerebro cuántico, que nuestro cerebro realmente es una computadora cuántica y que al fallecer sus interconexiones quedan o se mantienen por lo menos en alguna parte del universo, como si nuestra mente siguiera flotando pensando allí. Otros dicen que existe el alma. Eso lo pensaba Platón, que somos seres duales, cuerpo, carne, huesos, alma, espíritu, una inteligencia suprema, que está allí, que no muere, que incluso podría ser inmortal. Para hablar de las SM, los encuentros cercanos con la muerte y de uno de los casos más impresionantes de toda la historia, el caso de Tina Haynes, estamos con una persona que ustedes han escuchado y han visto muchísimo desde un programa que se llama Luna Blue en Blue Radio hasta Más Allá, el programa que tenemos en televisión con Red Más Televisión. Es periodista, es investigadora, tiene un portal, tiene también una página en internet que se llama Ventana del Misterio. Estamos hablando con Joana Arenas Bedoya. Joana, muchas gracias por estar aquí en los audios de Cruz Escribiente. Hola Esteban, muchísimas gracias por invitarme de nuevo aquí a los audios de Cruz Escribiente, esta vez con un tema que me apasiona, es uno de mis misterios más favoritos y es el de vida después de la muerte que hay en el más allá, porque he escuchado muchísimos testimonios de personas que han podido experimentar este fenómeno que realmente llama mucho la atención de quienes viven en el misterio, pero también quienes están en la orilla de la ciencia, porque definitivamente solo quienes han logrado experimentar esta línea entre la vida y la muerte, pues pueden tener una claridad frente al más allá. Alrededor del mundo existen muchos casos de muchas personas, tal vez alguno de ustedes que me está escuchando lo ha vivido, de encuentros cercanos con la muerte. Personas que están en un momento dado en una situación crítica, tienen un accidente o tienen un infarto, un problema médico y van a la clínica y allí los reviven, los resucitan y vuelven con recuerdos y sensaciones. Por ejemplo, haber estado en un túnel de luz, haber vivido paz, haberse encontrado con seres de luz, entidades angelicales, familiares
fallecidos o espíritus de familiares fallecidos que los visitan y que les dicen que tienen que volver porque su misión no se ha cumplido, que tienen que volver a la vida. Son casos impresionantes de los que hablamos todo el tiempo aquí en los audios de Cruz Escribiente, pero uno de esos casos que realmente a mí me sorprende es el caso de Tina Haynes. Y le quiero preguntar a Johanna. Johanna, ¿qué pasó con Tina Haynes que la hace tan excepcional? ¿Qué pasó con ella? O sea, ¿por qué es uno de los casos más interesantes de vida después de la muerte o de experiencias cercanas a la muerte? Pues don Esteban, mire, el caso de Tina Haynes es bien particular. Una mujer estadounidense con un matrimonio normal, ama de casa. Resulta que un fin de semana estaba con su esposo y con sus hijos de paseo y de repente sufrió un paro cardiorrespiratorio. Aquí empieza una historia bien particular con esta mujer y es que, pues por supuesto, sus familiares llaman a los paramédicos, intentan reanimarla, pero esta mujer duró clínicamente muerta durante 27 minutos. Fueron varias veces, exactamente 6 veces, las que hicieron los paramédicos todo un proceso para intentar precisamente que ella regresara a la vida. 6 veces, la última ya se encontraba en el hospital, en la clínica, cuando ya los médicos, sin darse pues del todo por vencidos, decidieron volver a inyectar como esa energía para poder que esta mujer reviviera y efectivamente lo logró. Pero, vuelvo y les digo, 27 minutos duró con una muerte clínica. Incluso los médicos y los familiares creían que ya era demasiado tarde. Es un caso bastante interesante y además curioso precisamente por la cantidad de esfuerzos que hicieron los paramédicos y los especialistas cuando esta mujer llegó al hospital para tratar de reanimarla, y el dictamen pues dejó claro que esta mujer había estado muerta durante 27 minutos. Sin embargo, en el último intento, pues esa línea de la vida de su corazón logró estabilizarse. Y aquí empieza algo bien interesante, don Esteban, y es el mensaje que ella comunica precisamente después de que regresa a la vida. February 12th, I have truly sensed that life is different now. Desde ese 12 de febrero siento que la vida es diferente ahora. La voz de Tina Haynes, como quieran decirle, que cuenta que su vida cambió después de ese terrible momento que vivió, esa terrible experiencia, que está llena de momentos que parecen romper los límites de la realidad. Y es que Tina, cuando estaba en ese estado, dice haber tenido unas visiones, ya hablaremos de ellas en un momento, pero lo más interesante es que cuando ella despertó, trajo un mensaje y lo escribió. El mensaje es increíble porque ha cambiado la vida de un montón de personas. No estoy diciendo que esto sea necesariamente real, estoy diciendo simplemente que esto abre la puerta al misterio, porque bueno, está una persona allí casi en coma, ¿verdad, Johanna? Y de repente despierta y escribe un mensaje. Johanna, ¿cuál es ese mensaje? ¿Cuál es ese mensaje que escribe Tina y por qué se vuelve tan interesante y tan importante en este mundo del misterio y de las experiencias cercanas a la muerte? Mire, Esteban, el mensaje de Tina es bastante interesante. Cuando ella regresa a la vida, una de las primeras cosas que hace, aunque no se puede comunicar a través de su voz porque tiene muchos aparatos a los cuales está conectada, hace señas para que sus familiares y los médicos entiendan que ella quiere un bolígrafo y una hoja para poder escribir algo. En esa hoja lo único que escribe es real. Ese fue el mensaje que ella escribió, un mensaje un poco entendible en el contexto en el cual estaba, porque pues una mujer que apenas estaba recuperando, que no da más información, que no podía hablar con claridad,
pero a medida que ella se va recuperando clínicamente, habla con sus familiares y con quienes la están atendiendo y les cuenta que tuvo una experiencia cercana a la muerte, que ella estuvo en el paraíso y dice, es real, y completa su mensaje y les dice, es real, Jesús existe, Jesucristo existe. Ella plantea que estuvo en el paraíso, que pudo ver las puertas gigantes que todos nos imaginamos cuando hablamos de ese espacio, y que además fue precisamente Jesús quien le abrió esas puertas y la invitó a pasar a ese lugar de paz, de tranquilidad, sobrecogedor, según como ella lo describe. Además, pues por supuesto le comparte a sus familiares y a las personas que están a su alrededor que este lugar precisamente es real, que sí existe un más allá, que Dios es real, que Dios es un ser absolutamente bondadoso, lleno de luz, que irradia tranquilidad e irradia amor. Ese fue el principal mensaje de Tina cuando logra comunicarse, cuando logra volver a la vida y asegura que pudo experimentar precisamente este encuentro cercano a la muerte y que efectivamente Dios existe, que el más allá existe y que ella estuvo con Jesucristo. Un caso impresionante como el que hemos visto. Sin embargo, Joana, hay muchas explicaciones que se le pueden dar. Hay personas que hablan de que esto es hipoxia, simplemente cuando los seres humanos estamos sin oxígeno en el cerebro, alucinamos. Y esto es lo que vemos. Otros explican que esto es simplemente una utilización de algo que ella vivió, que ella dejó allí por parte de religiosos, porque pues el caso se ha vuelto muy famoso entre grupos evangélicos y protestantes de los Estados Unidos para confirmar que el cielo existe. Tal vez es así, tal vez yo no estoy diciendo que el cielo no exista, o todo esto es simplemente una alucinación y realmente se utiliza como marketing por parte de estas iglesias, ¿no? De grupos religiosos, vuelvo a decir, que quieren de esta manera volverse más famosos, poderosos, tener más adeptos. ¿Qué más atractivo que la idea de que hay vida después de la muerte y que se puede confirmar? Tal vez por eso estamos aquí haciendo este podcast y usted nos está escuchando. Pero hay muchas más explicaciones, algunas místicas, ¿no? Como que sí, efectivamente hay otro plano, otra realidad, y las experiencias cercanas a la muerte se dan en China, se dan en Japón, se dan entre musulmanes, y eso sí es un enigma. Puede ser un enigma médico o es algo sobrenatural. Vuelvo a decir, no tengo ni idea. ¿Qué otras explicaciones se le pueden dar a este fenómeno, Joana? Pues explicar este fenómeno resulta un poco particular porque lo que muchos médicos han explicado es que precisamente nuestra conciencia, después de sufrir pues una muerte clínica, aún se mantiene activa, ¿sí? Que nuestro cerebro puede generar precisamente, seguir generando algunas reacciones después de que nos declaren muertos y que por eso se ocasionan este tipo de situaciones o incluso lo que ellos llaman alucinaciones. Otras personas, otros médicos también han planteado que se trata precisamente de los efectos que se pueden generar debido a los medicamentos que se usan para poder reanimar a alguna persona cuando está precisamente en ese estado. Sin embargo, desde el tema misterioso, lo que sí es cierto es que alrededor del mundo hay muchísimos casos de personas que tras estar clínicamente muertos o en un proceso o en una situación compleja que ponga en riesgo a su vida, pues tienden a tener estas experiencias cercanas a la muerte. Personalmente creo que el más allá sí existe, que todos podríamos trascender o experimentar este fenómeno. Lo que pasa es que depende muchísimo del tema cultural y religioso en el que cada uno esté para poder experimentar así esas visiones o ese más allá.
el más allá también depende mucho de lo que tú creas. Es decir, si tú eres católico, pues seguramente o vas a ver a la Virgen María o vas a ver a Jesucristo, pero si tú llevas otro tipo de religión, pues seguramente, o no tienes religión, pues seguramente no vas a decir que específicamente viste a estos seres, sino que estuviste en un espacio lleno de paz, de tranquilidad. Hay otras experiencias que también hablan, por ejemplo, de personas que han ido al infierno, situaciones realmente terroríficas, pero que experimentan precisamente todos estos fenómenos cuando viven una experiencia cercana a la muerte o un hecho traumático. Existen muchos casos de personas que aseguran haber estado al otro lado de la vida, en otra dimensión, en el cielo, en el infierno. Vamos a hacer un podcast más adelante aquí sobre eso, sobre gente que ha visto el cielo y gente que supuestamente ha experimentado sensaciones angelicales también. Ver ángeles, estar en contacto con estos seres de luz, otros tormentos y ver al mismísimo demonio. Si hay alguien que se ha vuelto famoso en los últimos años es un niño, su nombre es Colton Burpo. Colton Burpo es un niño que en Estados Unidos asegura haber estado con Cristo mismo. Todo esto sucedió en una pequeña clínica de un pueblo que se llama Imperial en Nebraska, en Estados Unidos. A este niño le dio una apendicitis, se le rompió el apéndice, le dio una periodontitis, fiebres terribles, le dijeron ya no más. Colton se va a morir, era un niño muy pequeño, muy chico. Tenía 5 o 6 años, era muy pequeño y dice que vio a Jesucristo, que vio un Señor y que incluso habló con su abuelo y que conoció el paraíso. Es un caso impresionante. But Jesus was the only one that had markers and they were in his hands, feet, and I was just very puzzled. La voz de Colton Burpo ya ha crecido, que dice que efectivamente él se contactó con Dios y con Jesús y que pudo hablar con él. Es un caso impresionante, pero que para muchos es lo que estábamos hablando hace poco, un marketing religioso. Para algunos también es un testimonio real, una prueba de que hay vida después de la muerte. A mí me gustaría saber ustedes qué piensan, escríbanme aquí abajo en los comentarios, denle like, compartan este podcast si les gustan estas historias, por favor denle like. Y yo les voy a responder, como casi siempre, todos los comentarios que ustedes pongan acá. Por favor, díganme desde dónde me están escuchando. Hay mucha gente que me está escuchando desde Estados Unidos, desde México, desde Australia. Todos ustedes, muchas gracias. Al final de este podcast voy a nombrar a algunas personas que me han escrito en los comentarios. Bueno, Johanna, ¿qué piensa usted de este caso? Del caso de Colton Burpo. Esteban, el caso de Colton Burpo es mundialmente conocido porque hay libro contando esa historia y además película. Era un niño en ese entonces, un niño de tan solo 4 años. Esta situación se presentó en el 2003. El niño presenta una apendicitis, sus padres lo llevan al hospital y resulta complicándose la operación. El niño tuvo una experiencia cercana a la muerte durante 3 minutos en los que los médicos pues vieron que su vida estaba en completo peligro, que tuvieron que reanimarlo. Aquí lo interesante de este caso es que el niño cuando regresa a su casa empieza a contarle unas cosas muy particulares a sus papás. Les dice que él estuvo en el cielo, que además andaba de la mano de un señor que luego, debido pues a la información que los padres le van sacando al niño, se dan cuenta que era su bisabuelo, el bisabuelo Pop. Pero además el niño llega con un dato bien interesante y es que asegura que conoció a su hermana, una niña de la cual su madre había estado embarazada y que la había perdido. Este niño de 4 años no sabía esto, no tenía ni idea de esa hermana que había perdido su mamá, pero llega después de esta experiencia contando que ella la vio, la describió y empieza como si nada a darle información a sus papás de cómo era el cielo, de cómo era ese lugar maravilloso en el que estuvo, en el que iba de la mano con su bisabuelo, describiendo el lugar como un lugar de paz y tranquilidad.
esta situación o este caso también se vuelve famoso porque el padre, el señor Burton, era líder de una iglesia, era pastor de una iglesia, y por supuesto debido a esto pues empieza también a contarle a sus fieles la historia de su hijo y lo que había experimentado. Curiosamente, este caso ha sido muy interesante y muy relevante porque los datos que este niño daba eran muy exactos, eran situaciones que de alguna manera nadie le había contado, y pues por eso causa precisamente el apogeo y el voz a voz que genera. Además, por supuesto, cuando se plasma en el libro y luego en la película y empieza tantas personas a conocer esta historia. Y aquí vuelvo a retomar lo que dije en la respuesta anterior, Esteban, y es que depende muchísimo de las creencias, del contexto social, cultural que tengamos. Asimismo, podemos experimentar este tipo de fenómenos. En este caso, el niño de un matrimonio que tenía una iglesia, un pastor que cree fielmente en que existe el cielo, en que existe ese más allá, pues obviamente debido a esas creencias, pues también asimismo se presenta este fenómeno. Pero lo interesante es que aún él estaba muy pequeño, tan solo 4 años. Llega después de este proceso a contar como con toda la tranquilidad y con toda la serenidad y sinceridad lo que vivió. Y quizás este testimonio tiene mucho interés precisamente porque era un niño y además, a pesar de las personas que dijeron que quizás los papás lo estaban induciendo a que dijera esa información, nunca se pudo determinar si esto era falso o no. Además, él después de muchos años aún sigue coincidiendo en su testimonio. Nunca han tenido, digamos, que alguna prueba o alguna falla en contar su historia tal cual como la vivió a sus 4 años de edad. Como he dicho a lo largo de todo este podcast, el caso de Tina Hines y el caso de Colton Burpo no son los únicos, hay cantidad de casos. Entre esos, por ejemplo, está la gorda Fabiola, una comediante colombiana, Fabiola Posada, que dice haber visto el infierno. Vamos a hacer un podcast en unas pocas semanas aquí sobre el caso de ella y vamos a escuchar su voz y vamos a escuchar su relato de cómo ella viajó al infierno y qué fue lo que vio, cómo era el diablo. Todo lo van a escuchar aquí. Pero bueno, Johanna, ¿cuál es el caso que usted considera más impresionante de SM, de experiencias cercanas a la muerte, que usted haya escuchado jamás? El caso que usted se queda pensando y dice, sí, es cierto, hay algo después de la muerte. ¿Cuál es el caso que para usted es más inexplicable? ¿Cuál es el caso que deja a Johanna Arenas pensando horas y horas sobre esta posibilidad, que para mí sería muy bonito, aunque para algunos no, Johanna, ¿no? Muchos dicen, no, ¿y para qué seguir viviendo así no haya dolor? ¿Para qué? Mejor descansar. No lo sé, a mí sí me gustaría, no sé, a mí sí me gustaría que hubiese vida después de la muerte. ¿Cuál es el caso más impresionante, más sorprendente que usted conoce, Johanna Arenas? De todos los casos de experiencias cercanas a la muerte, a mí me llaman muchísimo la atención esos fenómenos que están relacionados con estas experiencias, pero de manera negativa. ¿A qué me refiero con esto? Aunque la mayoría de las personas hablan de que llegan al cielo, a ese lugar de paz, de tranquilidad, que se encuentran con seres maravillosos, algunos dicen que son ángeles, otros aseguran que vieron a la Virgen, otros que vieron a Jesús, siempre en un terreno de tranquilidad, de paz interior, en un contexto hermoso. A mí realmente me llama muchísimo la atención que algunas personas que han tenido experiencias cercanas a la muerte también han podido ir al infierno, y esas son las que más curiosidad me causan. El caso que más me llama la atención es el de la famosa humorista colombiana conocida como la gorda Fabiola o Fabiola Posada, y es que ella experimentó
una experiencia cercana a la muerte, en donde asegura que estuvo en el infierno, que vio al demonio, que vio varios demonios, que además la torturaban, que vio pasar su vida en imágenes a sus seres queridos, que además pudo ver cómo se había comportado en ciertos momentos de su vida de la manera no adecuada, según ella, y que todo eso lo recordaba, y esos demonios estaban allí cada día torturándola y recordándole esos comportamientos. Pero además, y algo que realmente me impactó, fue cuando contó que ella veía a su nieta, escuchaba los llantos de su nieta, y que eso era lo que más la perturbaba en ese espacio que ella asegura era el verdadero infierno, que además sentía como las llamas podían incluso quemar su cuerpo. Entonces, este tipo de experiencias me parece que son aún mucho más valiosas, mucho más interesantes, precisamente porque el común denominador es que sean experiencias cercanas a la muerte, por decirlo de alguna manera, divinas o espectaculares, o en paz o en tranquilidad, mientras que este caso pues nos demuestra todo lo contrario, y quizás nos habla de esos dos imaginarios que siempre hemos tenido cuando fallecemos, y es: o existe el cielo o existe el infierno. Entonces también abre este caso un gran debate para saber si ese infierno, ese lugar lleno de dolor, de pecado, lleno de manipulación, existe. A la gorda Fabiola finalmente logran reanimarla, logra después de una situación muy compleja en su salud regresar a la vida, ya cuando los médicos y su esposo habían tomado la decisión de desconectarla. Ella logra revivir, volver a la tierra, y ve al lado de su cama a dos grandes seres llenos de luz que ella relaciona con los ángeles, y asegura que fueron ellos quienes la rescataron de esa situación tan tenebrosa y tan fuerte que vivió, pero que nos deja abierta también la puerta a hablar de ese otro lado, del infierno y de lo que puede existir allí. A mí me encanta la música latinoamericana, me encanta la música de todo el mundo, pero sobre todo me encanta la salsa. Hay una canción del maestro Willy Colón que se llama Todo tiene su final, y tiene una frase que dice algo así como: todo tiene su final, nada dura para siempre. Tenemos que recordar que no existe eternidad, pero sí existe esa eternidad. ¿Cómo será? No tengo ni idea. Por ahora llegamos al final de este podcast. Muchas gracias, Joana Arenas, por estar aquí, por acompañarnos en los audios de Cruz Escribiente en esta nueva emisión. Pero usted también tiene su propio canal que se llama Ventana al Misterio. ¿Cómo pueden conseguirla? ¿Cómo pueden contactarla? ¿Cómo pueden entrar a su canal? ¿Y qué temas tiene ahí usted? O cuéntenos algo sobre su canal, Joana. Realmente muchas gracias por estar acá. Gracias, Esteban, por invitarme nuevamente aquí a los audios de Cruz Escribiente. Pues mire, muy fácil, a mí me pueden encontrar en mis redes sociales como @yarenasb, y ahora estoy con mi canal de YouTube que se llama Ventana al Misterio, Ventana al Misterio. Ahí estoy subiendo videos, por supuesto, de todo este tipo de fenómenos, ovnis, curiosidades, leyendas, también varios sobre experiencias cercanas a la muerte. Entonces, los invito a que se pasen por allá, Ventana al Misterio, y si les gusta mi contenido, pues se suscriban, le den dedito arriba y dejen sus comentarios. Muchas gracias, don Esteban. Hemos llegado al final de otro podcast de los audios de Cruz Escribiente. Para mí es un placer que ustedes estén acá. Para mí es un honor que usted me esté escuchando. Aquí, en este punto, según la mayoría de las mediciones, se baja la audiencia.
Pero aquí es el punto del podcast en que yo expreso mis sentimientos, más allá de estos temas que ponemos a consideración de todos ustedes, que me encanta que lo escuchen en este idioma que es el español. Yo soy colombiano, yo amo a América Latina y a Iberoamérica, a España, amo a Guatemala, a Costa Rica, a El Salvador, a todos nuestros países, a los que nacieron en los Estados Unidos. Y yo creo que el amor es lo más importante que hay sobre esta tierra, y el Evangelio de Jesucristo, o el Evangelio de los apóstoles sobre Jesucristo mejor, habla siempre de amor, de que lo que predicaba Cristo era amor. Y aunque yo no soy creyente, me encanta el Evangelio. ¿Por qué? Porque no habla de guerra ni de violencia, y habla de vida eterna, de la posibilidad de que vivamos para siempre, pero en cariño y en amor. Y para mí eso es lo que transforma todo, el amor. Y por amor yo hago esto, y por amor al misterio, a estos temas usted me está escuchando, y por amor a sus hijos usted se sacrifica para darles un futuro mejor. Usted gasta dinero, su trabajo, para que su pequeño esté bien. Eso es amor. Es amor lo que usted hace cuando usted lucha día a día por tener una mejor vida con los que usted quiere, por irse de vacaciones. El amor es el que de alguna manera para mí rompe las fronteras de la muerte. El amor es lo que nos mantiene vivos. Y yo quiero decirles que así no haya vida después de la muerte, o así exista vida después de la muerte, el amor es lo que mueve al mundo. Por eso, si usted tiene problemas, vuelvo a decirlo siempre, usted está vivo. Y mientras estemos vivos, usted y yo, tenemos la solución, que puede ser simplemente llamar a alguien y hacer algo por alguien y pedir ayuda. Pedir ayuda también está bien. Pedir ayuda también está bien. Expresar lo que sentimos también está bien. Y yo quiero expresar un saludo grandísimo a muchos de los oyentes que me escriben aquí en los comentarios. A Diego Lucumí, a Francisco Narváez, a Ricardo Iván Higuera Gallo, a Claudia Castañeda, a Rosa Sierra, que está allá en España, a Adriana Dávila, a Marta Cecilia Villegas, a Pelusa 1956, Pablo Sosa, Wilson Hernando Hernández y Angélica Villarraga. Quedan muchos por nombrar. Angélica Villarraga, que dice que se volvió adicta a estos podcasts. Quedan muchos por nombrar. Así que por favor, simplemente comenten y así sé ustedes dónde están, cómo están. Suscríbase, activen la campanita. Si todavía no la tienen, hay una campanita que le dice cada vez que hay un nuevo audio. Pueden escuchar muchos de los antiguos podcasts también. Yo seguiré aquí trabajando duro por ustedes, porque aquí, desde la frialdad de mi estudio en Bogotá, les envío un mensaje y un abrazo grandísimo, porque yo a usted que me está escuchando lo quiero mucho.